Durante décadas, las ciudades tomaron una decisión que creían moderna, inteligente y necesaria: eliminar los tranvías. Hoy muchas de esas mismas ciudades están gastando miles de millones para traerlos de vuelta. A principios del siglo XX, ciudades enteras funcionaban gracias al tranvía. Era rápido, eléctrico, fiable y movía a millones de personas cada día sin colapsar las calles. Pero en apenas unas décadas, casi todos fueron eliminados, sustituidos por coches, autobuses y carreteras cada vez más grandes. Se vendió como el futuro, como el progreso, como la única forma de que las ciudades siguieran creciendo. El problema es que ese futuro no salió como se esperaba. Hoy, ciudades de todo el mundo sufren atascos constantes, contaminación, transporte público saturado y centros urbanos pensados más para los coches que para las personas. Y en medio de todo eso, una pregunta empieza a repetirse cada vez más. ¿Y si eliminar los tranvías fue un error? Porque mientras algunas ciudades los destruyeron por completo, otras nunca los abandonaron, y hoy están viendo los resultados. Milán, Viena, Ámsterdam o Berlín siguen moviendo a millones de personas cada día, gracias a un sistema que muchos dieron por muerto. En este vídeo vamos a ver por qué los tranvías desaparecieron, quién ganó con esa decisión, y por qué ahora, décadas después, las ciudades están dando marcha atrás. Para entender por qué eliminar los tranvías parecía una buena idea, primero hay que entender lo importantes que fueron. A finales del siglo XIX y principios del XX, el tranvía era el corazón del transporte urbano. Ciudades de todo el mundo crecieron alrededor de sus líneas, los barrios se diseñaban pensando en ellas, y la vida cotidiana dependía de que esos vehículos eléctricos recorrieran las calles de forma constante. Eran silenciosos, no contaminaban directamente, podían mover a miles de personas por hora, y lo hacían con una regularidad que hoy todavía cuesta igualar. Antes de que el coche dominara las ciudades, el tranvía conectaba centros históricos con barrios periféricos, fábricas, mercados y estaciones de tren, creando una red urbana eficiente y sorprendentemente moderna para su época. En muchas ciudades, subir al tranvía era tan normal como hoy lo es coger el metro, y su presencia no solo facilitaba los desplazamientos, sino que daba forma a la ciudad misma. Calles más compactas, distancias caminables y un espacio público pensado para personas y no para vehículos privados. Durante años el sistema funcionó bien, tan bien que nadie imaginaba que pudiera desaparecer. El tranvía no era un problema que hubiera que solucionar, era una solución que ya existía. A partir de los años 30, y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, el coche empezó a presentarse como el símbolo definitivo de la modernidad, la libertad individual y el crecimiento económico. Tener un coche ya no era solo una forma de moverse, era una aspiración social, y las ciudades comenzaron a transformarse para adaptarse a esa nueva mentalidad. Las calles se ensancharon, los cruces se rediseñaron y el espacio público empezó a girar en torno al tráfico rodado. En ese nuevo escenario, el tranvía, con sus raíles fijos y su velocidad limitada por el entorno urbano, empezó a verse como algo antiguo, rígido e incompatible con la ciudad del futuro. Al mismo tiempo, los autobuses parecían una alternativa más flexible y barata, capaces de cambiar de ruta sin necesidad de costosas infraestructuras, al menos en apariencia. Muchas administraciones locales optaron por soluciones rápidas, pensando en el corto plazo, sin calcular lo que supondría depender, casi por completo, del transporte por carretera. En algunos países, especialmente en Estados Unidos, este cambio no fue solo cultural, también fue económico y político. Grandes intereses ligados a la industria del automóvil, al petróleo y a la construcción de autopistas impulsaron activamente la eliminación de los tranvías, promoviendo un modelo urbano basado en el coche privado. Redes enteras fueron desmanteladas en muy poco tiempo, no porque estuvieran obsoletas, sino porque estorbaban a un sistema que quería moverse más rápido y vender más vehículos. En Europa, aunque de forma menos radical, siguió una lógica similar. Muchas ciudades apostaron por eliminar tranvías, para dar más espacio a los coches, convencidas de que el crecimiento urbano pasaba por facilitar la circulación,
y no por reforzar el transporte colectivo en superficie. Se pensó que el metro y el autobús cubrirían cualquier necesidad futura y que el coche absorbería el resto de la demanda. Lo que casi nadie tuvo en cuenta es que ese nuevo modelo hacía a las ciudades cada vez más dependientes del tráfico, más dispersas y más difíciles de gestionar. En el momento de tomar esas decisiones, todo parecía funcionar. Las calles parecían más modernas, los desplazamientos más rápidos y la economía crecía. Pero bajo esa aparente mejora, se estaba sembrando un problema que tardaría décadas en explotar. Las ciudades crecieron, el coche se popularizó y moverse parecía más rápido que nunca. Pero con los años empezaron a aparecer problemas que nadie había previsto o que simplemente se habían ignorado. A medida que más personas dependían del coche para todo, las calles comenzaron a saturarse, los atascos dejaron de ser algo puntual y pasaron a formar parte del día a día, y el espacio urbano empezó a quedarse pequeño para tanto tráfico. Las ciudades, diseñadas durante décadas en torno al tranvía y a los desplazamientos colectivos, no estaban preparadas para soportar millones de vehículos privados circulando a diario. El resultado fue una congestión constante, tiempos de viaje cada vez más largos, encontrar aparcamiento o pagar el parking, y una calidad de vida que, lejos de mejorar, empezó a deteriorarse. Al mismo tiempo, la contaminación se convirtió en un problema serio. El aire de muchas grandes ciudades empeoró, el ruido aumentó, y el transporte urbano pasó a ser uno de los principales responsables de las emisiones. Mantener este modelo también resultó mucho más caro de lo que se había prometido. Las carreteras necesitaban ampliaciones constantes, el mantenimiento era continuo, y los autobuses, que habían sustituido a muchos tranvías, se quedaban atrapados en el mismo tráfico que los coches, perdiendo fiabilidad y capacidad. Poco a poco, quedó claro que eliminar un sistema de transporte eléctrico y de alta capacidad en superficie había sido un error difícil de corregir. Además, al priorizar el coche, muchas ciudades se expandieron de forma dispersa, con barrios cada vez más alejados y dependientes del automóvil, haciendo que el transporte público fuera menos eficiente y más costoso de operar. En ese punto, algunas ciudades empezaron a mirar atrás y a comparar su situación con la de otras que habían tomado decisiones distintas. Lugares como Viena, Milán o Ámsterdam, que nunca eliminaron del todo sus tranvías, seguían moviendo a millones de personas de forma eficiente, con menos congestión y un espacio urbano más equilibrado. Y fue entonces cuando una idea, que durante décadas había parecido enterrada, empezó a reaparecer con fuerza. Tal vez el problema no era el tranvía, sino haberlo hecho desaparecer. A partir de los años 90, y sobre todo en las últimas 2 décadas, muchas ciudades empezaron a replantearse el modelo que habían seguido durante tanto tiempo. El colapso del tráfico, los costes crecientes del transporte urbano y la presión por reducir la contaminación obligaron a buscar soluciones distintas. Fue entonces cuando el tranvía volvió a entrar en escena, pero ya no como una reliquia del pasado, sino como una herramienta moderna para resolver problemas actuales. El tranvía que regresa a las ciudades no es el mismo que desapareció décadas atrás. Los modelos actuales son más rápidos, más silenciosos, más accesibles y están integrados en el diseño urbano de una forma mucho más eficiente. Circulan por plataformas reservadas, tienen prioridad en los cruces y pueden mover a una enorme cantidad de pasajeros sin quedar atrapados en el tráfico. Para muchas ciudades, además, el tranvía se convirtió en una alternativa intermedia perfecta entre el autobús y el metro. Es mucho más barato de construir que una red subterránea, pero ofrece una capacidad y una fiabilidad muy superiores a las del transporte por carretera. Ciudades como Milán, París, Barcelona, Estrasburgo o Burdeos apostaron por recuperar el tranvía como parte central de su sistema de transporte, y los resultados no tardaron en llegar. Más personas usando transporte público, menos coches en el centro, calles más habitables y un espacio urbano que vuelve a pensarse para quienes viven en él. En paralelo, también cambió la forma de entender la ciudad. Se empezó a priorizar la densidad, la cercanía y la movilidad sostenible, y en ese contexto, el tranvía encajaba perfectamente.
No se trataba de nostalgia ni de volver atrás, sino de corregir un error y aprovechar una solución que nunca debió desaparecer. Mientras algunas ciudades invertían miles de millones en ampliar carreteras con resultados limitados, otras demostraban que recuperar el tranvía podía transformar la movilidad urbana de forma más eficaz y duradera. El mensaje era claro: el problema nunca fue el tranvía. El problema fue pensar que podía sustituirse sin consecuencias. Para seguir aprendiendo sobre la historia de trenes, tranvías y metros, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.